Bienvenidos a la segunda temporada de Fabulaciones Críticas, un podcast de entrevistas a escritoras y escritores de Latinoamérica, con la conducción del profesor y escritor Francisco García Mendoza. Este programa es una colaboración entre la Facultad de Letras y la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fabulaciones Críticas, encuentros literarios con escritoras y escritores latinoamericanos en Europa. En esta ocasión estamos con el escritor argentino Edgardo Scott, quien nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1978. Fue fundador e integrante del grupo Alejandría, que el año 2005 inició en Buenos Aires el movimiento de lecturas y ciclos literarios en narrativa. Publicó No basta que mires, no basta que creas, una pequeña novela el año 2008, Los refugios, cuentos, el año 2010, la novela El exceso, el 2012. También ha publicado Caminantes, Flaneurs, Pacientes, Vagabundos, Peregrinos, un ensayo del año 2017. Y entre sus últimos libros también destacan Cassette Virgen, una suerte de crónica autobiográfica, el año 2021. También es traductor, ¿no? Ha traducido a Joyce, vamos a indagar posteriormente en esa faceta. Y además es psicoanalista, ¿no? Por lo que tiene también una visión distinta quizás de la literatura, y vamos a indagar en esta conversación en eso. Actualmente vive en Francia, en París, que es de donde estamos haciendo esta entrevista. Edgardo, agradecido por esta oportunidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va acá en París? Hola Francisco, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todos. Hola a todos los amigos chilenos, pues me imagino que después esto va a salir y lo van a escuchar más amigos chilenos. Así que tengo varios amigos chilenos, así que aprovecho a mandarles saludos y un lugar al que tengo muchas ganas de volver. Fui una sola vez en 2012, justamente ya lo conocía a Francisco, era más chiquito. Pero fuiste después también, a la Católica. Después fui también, sí es cierto, sí. También. Creo que en 2018, por ahí 17. Claro. Pero siempre tengo ganas de volver. No he tenido todavía suerte en que puedan pasar mis libros la cordillera. Siempre parece que están a punto. Pasan algunos, pero por contrabando, digamos, de justamente de los lectores. Así que bueno, espero. Este es un llamado a la solidaridad también. Editen a Edgardo Scott en Chile. Oye, Edgardo, mira, a propósito justamente que estaba mencionando Santiago, yo París, ¿qué tal es esta ciudad? ¿Es muy distinto a Buenos Aires? ¿Hace cuánto estás acá? ¿Qué te trajo por acá? Y si acaso tiene que ver con la literatura o con la escritura el que tú estés en este momento radicado en este lugar. Bueno, qué linda pregunta, porque siempre es lindo hablar de las ciudades, porque supongo que las ciudades hablan más de uno que uno mismo, ¿no? Siempre en los lugares pasa un poco eso, ¿no? La verdad que no, que es uno de esos ejemplos de cómo la vida tiene bastante que ver con el azar. Yo siempre tuve un cariño, y lo he dicho ya 7 millones de veces, mucho más grande por Londres. Tengo fetichizada casi Londres, me gustaría morirme en Londres si no llego a poder vivir. Y de hecho hay otras ciudades, recién hablábamos de Barcelona, que me gustan y con las que siento como mayor afinidad. Y sin embargo, bueno, aquí vivo desde hace 5 años. Con todo lo que tiene siempre vivir en un lugar, ¿no? Creo que justamente vivir en una ciudad hace que, sobre todo en una ciudad, quiero decir, afuera de la ciudad donde uno haya nacido, que bueno, es otra relación, ¿no? Como un lugar que uno nace
hay algo demasiado familiar, diríamos, pero una vez que uno vive en otra ciudad, yo diría que da un poco lo mismo, ¿no? Porque uno descubre ahí y tiende a reproducir algunas cosas y hacer muchas cosas muy parecidas a las que hizo en su propia ciudad. Y por otro lado, por supuesto, también tiende como a variar algunos, porque la ciudad es distinta del lugar donde uno nació, y esa es la experiencia de vivir afuera, ¿no? La experiencia de vivir afuera es única. Nadie que no viva afuera puede decir cómo es vivir afuera. Claro, ¿no? Como que, ahora, después, cuando uno vive afuera, hay distintas maneras de vivir afuera, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Recién yo le decía off the record a Francisco que, por ejemplo, hay una manera de ser inmigrante que es no querer saber nada de los otros inmigrantes, diríamos, y tratar de rápidamente amalgamarse, en este caso acá, con los parisinos o los franceses. Hay otro que es al revés, no querer saber nada con la cultura nueva y tratar de hacer búnker con la propia cultura, o en este caso acá con los latinoamericanos. Bueno, yo trato de esquivar siempre todos esos etiquetas y de hacer un camino personal y de abrirme a todos y a todos, ¿no? Pero es una experiencia muy extraordinaria, digamos, ¿no? Creo que es una de las experiencias a las que todavía tenemos acceso en términos benjaminianos, ¿no? O sea, vivir afuera, ¿no? Y esto de vivir acá en París, escribir desde París, ¿incide en tu literatura o no? ¿O tú crees que ha afectado de alguna manera cuando estabas en Buenos Aires? ¿Qué pasa con la literatura, digamos, latinoamericana y argentina acá en Europa? Bueno, ahí me haces como dos preguntas. Con lo segundo después vemos. Con lo primero, que es lo mío, yo diría cada vez más, en el sentido en que, insisto, es el lugar donde vivo. Entonces cada vez mi experiencia general, también literaria, empieza a estar muy acosada, asediada, acechada por los libros que salen acá, por los libros, por las novedades literarias de acá, por la tradición literaria de acá. Entonces hay algo de eso que por lo que yo vivo todos los días, ¿no? O sea, por la experiencia vital misma, ¿no? O sea, siempre un escritor, una escritora, ¿no? Tenemos como ese radar donde la realidad, hay una realidad que vivimos de manera absolutamente ordinaria, de la de cualquiera, y hay otra realidad que cada tanto, ¿no?, se filtra y nos dice: esto podría ser un personaje, esta situación que estoy viviendo podría ser una ficción, o si le cambio esto y lo combino con esto otro, esto es una ficción. Entonces, y eso me empieza a pasar acá, ¿no? Entonces hay algo yo creo que en los próximos años se va a empezar a notar. Hasta ahora no se notó, porque los libros que publiqué estos últimos años eran libros que casi todos habían sido escritos en Buenos Aires, en Argentina, y entonces, bueno, como siempre pasa, viste, que uno publica las cosas que quizás escribió 2, 3, 4, 10 años antes, digamos, ¿no? Pero yo creo que en un tiempito va a empezar a suceder eso, que salgan libros donde ya haya ficciones emplazadas acá. De hecho, ahora estoy escribiendo un libro de poemas que me termino de dar cuenta que estoy escribiendo ese libro de poemas después de que escribí varios poemas. ¿Cómo? No, que sí. No, y que el libro, por él, en la última semana me salió el título, y el título va a ser París para extranjeros. París para extranjeros. O sea que, y porque todos los poemas que estaba escribiendo tenían mucho que ver como con esa experiencia, digamos. Vale. Es curioso eso que mencionas, porque digamos, tu producción literaria ha ido moviéndose por diversos géneros, ¿no? Comenzaste con una novela breve en 2008, luego pasaste a los cuentos, después ya una novela más larga en 2012, un ensayo en 2017, después crónica autobiográfica, y ahora me dices: voy a publicar unos poemas. Faltaría el teatro. ¿Cuándo vas a publicar teatro o cosas así? Yo estoy escribiendo un guión. Además, ¿viste? Pero me interesa esta parte de la escritura. ¿Hay algún género que te acomode
como de más? ¿O como escritor son ir ensayando por distintos lugares, ir moviéndote por distintos espacios? ¿Cómo concibes tú, Edgardo, la literatura, digamos? O esto de los géneros. Los géneros, más precisamente. A mí, yo creo que en realidad lo que pasa también es que en los últimos años nos hemos un poco acostumbrado a que los narradores son solo narradores. Sí. Hablo de Latinoamérica por lo menos, pero en algún punto diría que es una tendencia que ya viene antes en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que siempre es como nuestra referencia, también ya viene sucediendo, que los narradores son solamente narradores, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que solamente escriben novelas, 5, 10, 20 novelas en su vida. O el Hola, soy poeta. A lo sumo, algún libro de cuentos o algunos libros de cuentos, e incluso también en Argentina pasó bastante esta idea de, bueno, yo solo escribo cuentos, ¿no? Entonces escribe libros de cuentos. Esto antes no era tan así, quiero decir, cuando digo antes, incluso diría, me parece que hay algo que pasa en el mundo más o menos en los 70, donde un poco en los 70 se empieza a armar el mundo en el que vivimos ahora, digamos, ¿no? Pero hasta los 70, digamos, me parece que los escritores en todo el mundo eran muchísimo más amplios y uno podría mencionar a Sartre, pero podría mencionar a Hemingway, pero podría mencionar a Marguerite Duras, digamos. Y nadie tenía ningún problema con que un escritor escriba teatro, con que un escritor escriba cuentos, con que un escritor escriba novelas, con que un escritor escriba ensayos, como un escritor, ¿no? Un escritor, como que el escritor tenía una disponibilidad y una búsqueda que justamente después los géneros venían un poco a como orientarlo en esa búsqueda, me parece, ¿no? Yo creo que con algo que para mí tiene que ver con la profesionalización de los escritores, que como te digo creo que es un proceso que sobre todo se ha acentuado en los últimos 50 años y particularmente, digamos, en este siglo. Hay algo que se le pide un poco como a los especialistas, ¿no? Bueno, pero vos en qué sos, en qué, vos sos académico, bueno, pero académico de qué, bueno, no, sos académico de Bolaño, bueno, entonces sabés de Bolaño, o sabés del boom, o sabés de las revistas argentinas de 1920. Digo, en ese proceso un poco algo cientificista, pero que lleva a que el arte se conciba como una profesión. Entonces vas a decir, bueno, vos sos novelista, entonces vos escribís novelas y vos tenés que, ¿no? Hay algo de eso que me parece que ha regulado un poco el último tiempo, que como yo no entiendo la literatura de esa manera para nada, yo la entiendo como un arte y a los que escriben como artistas, ¿no? Entonces mi pulsión, si querés, es siempre artística, ¿no? Y un artista, digamos, hace lo que se le canta el orto, digamos, y en general le gusta mucho hacer lo que se le canta el orto, en general le gusta mucho hacer un poco en contra de lo que se supone que son ciertas convenciones, digamos. Claro. Entonces, todos esos motivos a mí, por ejemplo, me incentivan bastante. Es decir, por ejemplo, no haber escrito, qué sé yo, en tal género, y a mí me incentiva a publicar en ese género. Porque es como una búsqueda de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo en ese género? ¿Cómo me sale a mí ese género? ¿No? Creo que además de que, como decíamos antes, cuando uno concibe una ficción o cuando uno concibe un texto, eso ya trae algún tipo de forma, digamos, ¿no? Y entonces también es cierto que poder reconocer esa forma hace que uno después no fuerce las cosas. Si uno lo que se le ocurre es un cuento, si uno con un cuento después va a querer escribir una novela, le va a robar plata a la gente, digamos, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay un poco de todo eso, ¿no? Bien. Oye, como mencioné en un comienzo, fuiste fundador del Grupo Alejandría en el año 2005, ¿no? Que era un movimiento de lecturas y ciclos literarios que se fueron dando a lo largo de varios años en Buenos Aires y que incluso también estuvieron a cargo de un premio en algún momento. Cuéntame cómo nace ese grupo en ese entonces, de qué iba el proyecto y si acaso se ha armado o ha continuado algo parecido acá en París, si han logrado como aglutinar a escritores latinoamericanos, no sé. ¿Qué pasa con los escritores latinoamericanos en estos lados, como te pregunté antes? Respecto de lo primero,
Sí, y no solo yo, o sea, mi generación en Buenos Aires, que es una generación que a nivel edad, sobre todo, somos casi todos nacidos en los 70, diría yo, ¿no? Lo que pasa es que, por supuesto, no es lo mismo que nació en el 71 que el que nació en el 79, qué sé yo, pero en general somos casi todos nacidos en los 70, con alguna excepción. Y también en mi generación porque compartimos un determinado momento donde todos estábamos publicando nuestros primeros libros, asistiendo a los mismos lugares, teniendo las mismas lecturas, ¿no? Dicen que una generación se arma como con un curso de 15 años, ¿no? Entonces uno podría fechar más o menos, yo, 2000, 2015, claro, como esos 15 años donde gente que ahí o publicó o participó, yo estuvimos todos muy cerca, digamos, ahí, ¿no? Y en el caso de lo que pasó en Buenos Aires fue que después, inmediatamente después del 2001, que el país estaba arruinado, claro, siempre en Buenos Aires una manera de entrar en la literatura eran las revistas literarias, es decir, ¿no? Entonces, armar revistas literarias, que como siempre se dice no duran ni 3 números, pero bueno, ¿no? Se juntan 2, 3 escritores y hasta que se pelean arman una revista literaria y publican algunos amigos, ¿no? Y se leen por algunos amigos. Y eso, yo creo que porque en aquel momento había muy poca plata, ¿no? Y entonces, por supuesto, siempre los jóvenes no tenemos plata, ¿no? Pero también porque estaba empezando lo digital, ¿no? Entonces, mi generación está como atravesada por ese surgimiento de que al mismo tiempo se armaron los que armaron blogs, ¿no? Sí, que fue un montón de gente. Kim Cardona, por ejemplo, armó un blog que se llamaba El Interpretador, que fue muy, muy célebre en su tiempo, digamos, ¿no? Para mi generación, Juan Terranova. Había muchos que participaban en los blogs. Y después hubo otros que armamos distintos grupos en espacios públicos. Entonces, la idea era en general tomar un bar, y en ese bar, como han hecho siempre los poetas, ir a leer. Leer y tomar. Leer y tomar, desde luego, y fumar. Porque todavía yo estuve presente en Buenos Aires cuando se decretó la ley de que no se podía fumar más adentro. Adentro los bares. Pero el primer año que eso habrá sido 2006-2007, porque recuerdo en Alejandría hacerlo y que los primeros años fumábamos adentro, por decirlo de una manera, y después recuerdo cuando vino esa ley y todos salían, como que en los cortes de las lecturas todo el mundo salía corriendo a fumar, ¿no? Digo mi generación porque muchísimos narradores de mi generación participaron de esos grupos. Carne Argentina, Alejandría fue en general por convención de todos como el primer grupo, digamos, que hizo esto. Pero al año siguiente, en 2006, Carne Argentina, que son Selva Armada, Julián López y Alejandra Sima. Ellos tres armaban el ciclo que hacían lo mismo que nosotros, en otro bar y con otras inquietudes, pero lo mismo. Y después el Quinteto de la Muerte, que estaba Leo Yola, Ricardo Romero, Federico Lewin, Ignacio Molina y Funes, hicieron otro tipo también de lectura donde iban ellos y se leían ellos. Ya. Entonces digo, fue algo generacional. Entonces los escritores que de mi edad, Hernán Roncino, Oliverio Coelho, qué sé yo, eran los que iban a leer en ese momento, pues estaban también publicando sus primeros libros y nosotros armábamos. Entonces se dio toda una circulación que así como fue la manera en que todos empezamos a circular, digamos, políticamente. Vale. ¿Por qué lo dejé de hacer? Porque justamente lo hice como 15 años. Y es generacional ya. Y es generacional, claro. y además finalmente es hacer gestión cultural. ¿Está bien? Sí. Y digamos, y cualquiera que haya hecho gestión cultural sabe que es muy cansador, agotador hacer gestión cultural más allá de tu propio trabajo. Como bien vos dijiste, yo soy psicoanalista, yo siempre tuve mi trabajo, entonces yo siempre hice esa gestión cultural por fuera del trabajo, además de escribir. Entonces era como hacer 3 cosas, digamos, escribir, trabajar y hacer gestión cultural. Y el voluntariado. Entonces, claro, me pareció que ya en cierto momento era suficiente, digamos. Y acá en París se podría armar algo similar, quizás con escritores más jóvenes, digamos, no solamente argentinos. Yo creo que sí, me pone muy contento saber por lo menos de que hay 2 proyectos latinoamericanos. Hay una revista que se llama L'Autre Amérique, que
que está haciendo eso acá, como volviendo a lo de las revistas literarias, una revista que se ocupa mucho de los libros que son traducidos al francés latinoamericanos, y para darle un poco más de visibilidad a esos libros acá. Y después hay otros chicos, que justamente algunos están en mi taller y demás, que están armando otra revista que se llama Pasajes, y que creo que quieren hacer diferente en el sentido de tratar de darle visibilidad a autores latinoamericanos que quizá acá todavía no se conocen. Perfecto. Entonces, por supuesto, siempre se pueden hacer cosas, sobre todo porque me parece que todavía falta, hay que recuperar, me parece, todo un lugar que tenía Latinoamérica en Francia y en Europa, que en los últimos años quedó absolutamente anacrónico, ¿no? Como que todavía siempre volvemos a lo mismo, al boom, o a la ignorancia, ¿no? Porque en realidad no se sabe muy bien qué pasó, qué pasa en Latinoamérica en estos últimos 50 años. Claro. Ahora, igual difícil volver a ese boom que se dio acá en Europa, en París sobre todo, repetir esa experiencia con los escritores latinoamericanos, y quizás tiene que ver muchas veces con el mercado editorial. Estando acá en Europa me he dado cuenta de que en realidad sí es un mercado. En Latinoamérica, en Chile específicamente, vendes 100 ejemplares y ya es un éxito, y los tirajes son de 200, 250. Cuéntame un poco acá sobre las editoriales, sobre ese mercado editorial. ¿Te ha costado insertarte o sientes que hay una segregación todavía entre europeos y latinoamericanos que quieren publicar acá? Yo creo que... No, estaba masticando. Bueno, yo al vivir acá, una de las cosas que por suerte me di cuenta, a veces hay ciertas dificultades que uno después en la vida ve que estuvo bueno que fuera difícil. Digamos, un poco porque tenía que organizar mi vida, ¿no? Literalmente, como rearmar mi vida. Vos me preguntaste qué me trajo, y digamos, yo empecé a tener una nueva relación con Ariana, ¿no? Armamos una pareja y después al poco tiempo, digamos, nació mi hijo. Tenía que volver a arreglar la cuestión del laburo, ¿no? Por el trabajo, porque tenía que ver cómo iba a hacer para hacer lo que finalmente hice, que es hacer la homologación de mi título para trabajar acá como psicoanalista. Es decir, tuve tantos problemas del orden de la vida, ¿no? Que eso hizo que quedara un poco en segundo plano, y como observador de toda de mi integración a la publicación, la circulación literaria. No, bueno, tenía tiempo para dedicarle a eso, a la parte que tenía que aprender el idioma, porque por ejemplo yo llegué acá ¿Sin saber francés? Sin saber francés, o sea, sabiendo un francés como el que puede... De aeropuerto. Claro, o de museo, viste, que vos podés leer más amablemente lo que dice de un cuadro en francés que en alemán. Si no sabes nada, ¿no? Que hay algo de la raíz latina. Había estudiado algo de francés en Buenos Aires un par de veces, pero no cualquiera que, volviéndolo a vivir afuera, viene a Francia y pasa el umbral de 2 semanas, sabe que empieza el idioma empieza a ser un problema, ¿no? Y entonces, bueno, todos esos problemas, digamos, hicieron que me pusiera como a observar cómo se iban dando las cosas, y a ver, y a conocer, y por supuesto a conocer gente también, y a entender un poco el campo, ¿no? Y yo creo que ahora estoy un poco más como preparado, como a todo nivel, para empezar a ver si publico algo, dónde lo publico, cómo. Pero creo que es distinto cuando vos no vivís en ese país, porque la verdad te da lo mismo. Vos estás en Chile o estás en Buenos Aires y te publican en alemán, y vos qué sabés, no sabes nada, claro. Ni quién te lee, ni quién te reseña, ni si otros escritores les interesó a cuál, si ese escritor que te reseñó es bueno, malo, más o menos. O sea, no hay como un nivel de ignorancia muy grande. Cuando vos vivís en ese país de afuera,
bueno, te importa como qué lugar va a ocupar, en qué lugares va a salir, en qué editorial, qué escritores, ¿no? Como que empezás como un poco también a participar o a querer participar de ese campo. Entonces, yo siento que todos estos años me estuve un poco preparando como para ese nuevo comienzo, y supongo que en los próximos años voy a empezar no solo a publicar, sino como a intervenir, digamos, un poco más acá, ya con escritores franceses o en medios franceses y demás, ¿no? Y lo que decís de la industria es así, ¿no? Creo que en Francia todavía la industria del libro, sobre todo en comparación con las industrias latinoamericanas, está años luz, digamos, ¿no? En cifras, digamos, sobre todo. Acá cuando a un libro le va bien, estamos hablando de 500.000 ejemplares, ¿no? Eso es como, y un libro le va bien, estamos hablando de 150.000 ejemplares, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Incluso las editoriales pequeñas manejan cifras a veces grandes, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también eso significa que está mucho más profesionalizado, digamos, ¿no? Claro, con los contenidos de lo que dije antes de lo profesional, ¿no? Y entonces hay que ver, también es eso. Yo no tenía ganas de ser el latinoamericano que lo traducen para que escriba la novela latinoamericana sobre lo que los franceses quieren leer de lo latinoamericano como a priori, ¿viste? Como diríamos, como si todo, como que fue el boom, ¿no? Claro, como si todos bailáramos reggaetón ahora, ¿no? O sea, como que ahora, ojalá fuera el boom, ¿no? Como que sea ahí, había alguna discusión política. Ahora, viste que lo latino causa gracia, es como si, sos latino y se ríen ya de algún modo, como que movés la cadera, ¿no? Como hay algo, como un imaginario de lo latinoamericano que vía Miami, diríamos, ¿no? Sí. Como que ocurrió en los últimos 30 años, ¿no? Y cualquier argentino, chileno, mexicano es Gloria Estefan, digamos, ¿no? No. Entiendo. Entonces, hay algo de eso que claramente a mí me interesaba esquivar. Eso tiene mucho que ver también con la traducción, con encontrar un buen traductor, algo que yo digo, me parece que hay que tomárselo más en serio de lo que a veces se lo toma, ¿no? Como tener una buena traducción es muy importante, porque si no vas a quedar con una traducción donde va a ganar mucho la lengua que te recepciona, ¿no? Y vas a perder mucho de tu lengua. Entonces, eso es muy importante. Bueno, cosas que fui viendo, ¿no? Sí, mira, a propósito de eso, justamente en este tiempo, en estos días, se ha estado celebrando el centenario de Ulises, ¿no? Fue una obra monumental escrita por el escritor irlandés James Joyce, y hace muy poco también apareció por la editorial argentina Godot una traducción de Lumineses realizada por ti. Cuéntame un poco de tu relación con la obra de Joyce y cuál es el valor de una nueva traducción de esos cuentos. Y te pregunto esto porque yo estoy leyendo una novela de Pasolini, que es un escritor italiano, y lo que estoy leyendo es una traducción al español de España, y de repente me molestan ciertos localismos, como cuando hablan de los chavales, me cago en la leche, a tomar por culo. Es como muy español, demasiado español. Y quizá el personaje en esa novela habla una jerga parecida en italiano, pero no sé, es como si en una traducción chilena habláramos del huevón, de la huevada, del cachai, nadie entiende nada, ¿no? No sé. ¿El traductor, crees tú, debe buscar una neutralidad en esa traducción, o está bien quizás apelar a lo local, en tu caso, ¿no? a esa individualidad argentina o a esa particularidad argentina, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto se pierde cuando se traduce un libro y cuánto se gana además? Habría que pedir otra cerveza. Sí, ¿no? y también lo más relevante, ¿el traductor aparece en esa obra o tiene que estar invisibilizado? Ya, dale. ¿Ahora sí? Bueno, todas preguntas muy interesantes, y lo primero que hago es un poco delegarlas
hay una conferencia que dio Piglia en el 2010, que el otro día le recomendé a Jorge Fondebrider, un amigo, poeta, traductor, un gran traductor, que la publicara, ahora que están saliendo tantos libros de Piglia a partir de ciertas intervenciones. Y esa conferencia, que se la recomiendo a nuestros oyentes, está en YouTube, se llama Traducción y no sé qué, pero digamos, la buscan Piglia, Fondebrider, traducción, y aparece en YouTube. Es una conferencia, una charla, como verdaderamente que es un libro donde las principales ideas de Piglia sobre traducción están ahí, y a mí me parecen muy ricas, digamos, ¿no? Porque además Piglia fue un tipo que siempre pensó mucho la cuestión de la traducción también, ¿no? Voy a arrancar por esto que vos decís de lo que te pasa leyendo ese libro traducido al español. Sí. No sé cuál era, digamos. Chavales del Arroyo se llama. Pero ¿de quién es el libro? De Pasolini. Ah, de Pasolini, claro. Del italiano, en este caso el español, pero este español bien castizo, traducido por un traductor español. En realidad, a mí me parece que eso tiene que ver con algo que en un congreso que estuve ahora en Arras, acá en Francia, hace poco, que me invitaron, porque yo también hago bastante crítica literaria, entonces era el escritor como crítico el congreso, y lo que yo pensaba viendo las distintas ponencias, que como vos bien sabés, después de las 3 de la tarde ya empiezan a ser un poco abrumadoras, digamos, de todo lo que uno ya escuchó, pero me sirvió para un libro que estoy escribiendo ahora de ensayo, si tengo suerte va a salir el año que viene, que se llama Escritor Profesional Argentino. Es un libro de ensayo donde un poco todos estos temas que están sobrevolando. Estoy en eso, y es que los problemas que tiene la literatura son los problemas de la industria literaria. Los problemas que hoy tiene la literatura son problemas de la industria literaria. Es decir, nos cuesta mucho pensar problemas literarios que tienen consecuencias literarias, como este, ¿no? Borges decía, ningún tema más consustancial al ejercicio de las letras que la traducción, o sea, pero aunque nos pusiéramos a pensar el narrador en primera persona, ¿no? Viste que hay gente que se enoja porque existe la literatura del yo, como si la literatura del yo no se hubiera escrito hace muchísimo, con ejemplos extraordinarios. O sea, si hay que impugnar la literatura del yo y tenemos que impugnar a Sir Thomas Browne, por ejemplo, o a Montaigne, nos pegamos un tiro, digamos, ¿no? Pero esto, ¿por qué es? Porque en realidad lo que hay detrás siempre de uno de esos problemas de procedimiento, técnicos, de valor, de si una literatura es buena o no, para mí estamos siempre hablando de industria literaria detrás. Entonces, yo lo que diría es, mirá, si tuviéramos que traducir a Pasolini al chileno, yo estoy seguro que un buen traductor chileno y que escribiera el español de Chile, el español de Santiago, lograría la mejor traducción de Pasolini para el lector chileno. ¿Está bien? Sí. Ahora, sí creo que existe lo que se llama una lengua de traducción, pero esa lengua no es neutra, que es el peligro que está sucediendo ahora. Es decir, la lengua de traducción no deja de tener igual marcas del lugar de donde se traduce. Sí. Es decir, la lengua de traducción de un traductor chileno tiene que notarse que es chileno. La lengua de traducción de un traductor argentino tiene que notarse que es argentino. Sí. ¿Está bien? Ahora, porque eso, por otro lado, el otro día lo hablaba, cuando acá en París, insisto, digo acá en París y acá en Barcelona y acá en Europa, digo, y seguramente en Tailandia será lo mismo, quiero decir, como el hecho de estar viviendo afuera hace que uno tome mayor noción de cuánta influencia tiene la región lingüística. Entonces, lo que nos une a todos los latinoamericanos, ante todo, es el idioma. Claro. Porque yo estoy charlando con vos y nos entendemos en un 98%, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y si hablo con un mexicano, en un 97%, pero me entiendo, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que el problema ¿cuál es? Que hoy muchos dicen, vamos por el lenguaje neutro,
pongamos falda en vez de pollera. Ya, porque así agarramos más gente que entiende cuál es falda, encima pollera puede traer alguna connotación en España. Ahora, lo cierto también es que ahí no hay algo estético en juego, sino que las editoriales independientes latinoamericanas necesitan poder llegar a los otros países latinoamericanos y sobre todo a España, porque van a cobrar en euros. Claro. Y yo las entiendo, pero es un problema de industria ese. Que una editorial argentina, chilena o ecuatoriana, para sostener sus ventas en mercados tan chicos y cada vez más comprimidos como los latinoamericanos, necesiten poder vender sus libros afuera y sobre todo que puedan cobrar en euros o en dólares. Eso yo lo entiendo. Ahora, que de ahí haya una voluntad estética de ir hacia un lenguaje neutro, yo no estoy de acuerdo. Vale. Es decir, no estoy de acuerdo. Ahora, sí creo que cuando yo traduzco, por ejemplo, dublineses, ¿no? Sería estúpido como radicalizarme en el argot del Río de la Plata. Claro, sí. Es decir, yo creo que hay un límite muy fino y muy elegante que creo que tiene que ver también con el conocimiento de la lengua del propio traductor, que es decir, yo tengo que poder ponerle en dublineses. Hay un momento donde un tipo grande le dice a un chico que trae unas cervezas: pibe, anda a buscar una cerveza. Sí. Yo siento que cuando yo digo pibe, anda a buscar una cerveza, estoy siendo fiel a mi lengua. Ajá. Y que vos no vas a pensar solamente que eso es argentino si lo lees en Chile, sino que vas a poder hacer tu traducción de eso. Ahora, si yo todo el tiempo te digo, che, boludo, che, no sé qué, che, y vas a decir, bueno, Edgardo, ¿tenés tanta necesidad de poner los che? Y obvio, no. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un debate más fino e incluir en ese debate la cuestión de la industria. Porque también es esto, nosotros protestamos con España, ¿pero por qué? Porque el principal impulso editorial es español. Entonces yo diría, y España tiene derecho a hacer sus traducciones para España y en la lengua que más le queda cómoda, digamos. Ahora, lo que tiene es que después, uno diría, por prepotencia del poder, nos la encajan a nosotros y nosotros no la tenemos que comer. Ahora, ahí es donde yo diría, como en tantas otras cosas, y bueno, quizá los lectores latinoamericanos tienen que a veces empezar a no comprar esas traducciones, ¿no? O empezar a traducir. Y bueno, por supuesto, las editoriales de cada país tienen que buscar sus propios traductores. Donde, insisto, a mí me gusta que haya esos signos porque, no sé, creo que lejos de ir hacia lo neutro, me parece que lo neutro sería un eufemismo también de un lenguaje comercial, ¿no? Claro, y me recuerda un poco lo que pasa con la industria del cine o de las series, Netflix, Disney, no sé qué. Cuando uno pone subtítulos está la opción español o español latinoamericano, ¿no? Entonces están esas dos traducciones a las que uno puede acceder. Y también te quería preguntar, como traductor, el oficio, ¿no? La persona que está traduciendo, ¿aparece, deja su marca en esa traducción o debe ser un sujeto más bien invisible? ¿Tú crees, como Edgardo Scott, dejaste tu huella en esa traducción de la obra de Joyce? Sí, pero no por vanidad, ¿no? Ya. Porque sería como, la vanidad siempre es un obstáculo, digamos, ¿no? La vanidad, pero lo es para la obra de uno, ¿no? Quiero decir, la vanidad es una estupidez y uno siempre trata de ser lo menos estúpido que puede, digamos, ¿no? Pero por otro lado diría que es fatal, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ahí vuelvo a esto que decía Piglia, digo, ¿por qué traducimos los clásicos cada 30, 40, 50 años? Y porque la lengua va cambiando. Porque la lengua va cambiando, digamos, ¿no? Y entonces vamos a estar mucho más cómodos en general, estando más cerca de códigos del habla, de códigos lingüísticos que van cambiando y que entonces hay que ir ajustando el sentido, digamos, cada tanto, ¿no? Entonces, en este caso, poner en dublineses, vos pensás que la traducción que se leía en Latinoamérica principalmente era la de Cabrera Infante desde los años 70. Es decir, que estamos hablando de 50 años donde el cubano de Cabrera Infante
era la traducción de Joyce, y por eso todo el mundo me decía, ¿y qué vas a hacer con el malecón? Me decía, ¿qué vas a hacer con el malecón? O sea, la orilla del río Liffey de Irlanda, de Dublin, era el malecón, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, digo, hay algo de eso que actualizar, ese tipo de traducciones, yo lo veo como casi un deber cívico de un escritor, ¿no? Ir actualizando un poco esos textos. No sé, me parece que ahí ya había algo muy importante, sobre todo para mí, que esos cuentos los leí en inglés al comienzo, cuando estudiaba inglés. Mi familia es irlandesa, así que tenía una relación como muy familiar con esos textos de Joyce. Mi familia emigró a Argentina, como cuenta mismo Joyce mismo ahí, como eran los momentos donde emigraban los irlandeses, digamos. Mi familia era irlandesa antes de que Irlanda fuera independiente, digamos, es decir que había un montón de cosas que me conectaban, digamos, con ese momento de Joyce, además del gusto por su literatura, digamos, ¿no? Que me parece que en tiempos donde está de moda pegarle al realismo, digamos, ¿no? Donde hoy todos quieren ser escritores fantásticos, a mí me parece muy importante recuperar el realismo, digamos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay que tratar de hacerlo bien, ¿no? Sí, perfecto. Oye, tu último libro, me parece que es el último, ¿no? Se llama Contacto, un collage de los gestos perdidos, ¿no? Y aborda un tema reciente, y no lo digo solamente por el COVID-19, aunque sí tiene que ver mucho, ¿no? Pero sino que más bien con las cercanías entre los sujetos, entre las personas, esa manera de acercarse que estuvo suspendida estuvo prohibida, ¿no? Durante un par de años, donde había una sospecha de acercarse, de evitar los besos, el saludo con distancia, no sé, se normalizó saludar a los japoneses quizás, ¿no? Como con 1 metro de distancia. ¿Cómo nace este libro, Edgardo, y cuáles fueron las motivaciones de la escritura? Y también me interesa preguntarte si hay un antes y hay un después, marcado justamente por la pandemia del COVID, en cuanto a las relaciones sociales entre las personas. ¿Va a quedar esto de saludarse de lejos? No lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Los franceses también, ¿viste? Los franceses no se tocan, no se ven mucho, no los afectó en la cuestión del saludo. Ahora que pasa más tiempo y sobre todo que Dios quiera, nos vamos alejando de la pandemia, ¿no? Que parece que un poco vuelve cierto contacto, ¿no? Que sí, estuvo vedado durante mucho tiempo. Cada vez veo más la escritura de ese libro como una crónica, ¿no? Hablando antes de los géneros. ¿Pero lo pensaste antes o fue en ese momento? No, en ese momento. Ya. Absolutamente en ese momento y absolutamente como efecto de escritura de ese momento. Yo la escritura, no necesariamente la publicación, ahí hay que distinguir otra cosa, ¿no? Una cosa es escribir, otra cosa es publicar. Pero digo, yo escribo lo que tengo ganas de escribir. Esa es una de las suertes, digamos, y de las elecciones que tiene no ser un escritor profesional. Es decir, como yo no tengo que vivir de lo que escribo, no tengo una agenda que me dicte un contrato que cumplir. Claro, yo ahora quiero empezar a escribir una novela, pero si mañana veo que no me sale o que no puedo, qué sé yo, y bueno, quedará postergada para cuando sea, digamos, porque ahora tengo mucho más ganas de escribir este libro de poemas que estoy escribiendo, y bueno, y entonces escribo poemas. ¿Listo? Ahora después veré cuándo y cómo publico cada cosa, dónde. Pero digo, en ese caso fue justamente estar ligado a la traducción de Joyce, porque yo había terminado la traducción de Joyce, ¿ya? Que fue un trabajo muy muy duro, sobre todo cerrar los textos. El trabajo final fue muy duro, fue estar imagínate, con un montón de otras traducciones de Joyce sobre la mesa, cotejando, viendo, qué sé yo, decidiendo. El final de la traducción de Joyce me agarró en el comienzo de la pandemia. Entonces se sumaba que estaba confinado, con mi hijo chiquito, mi madre en Francia, encerrado, sin poder trabajar bien, y encima teniendo que entregar una traducción como de meses. Entonces estaba, como se dice, con los cables pelados.
Y paradójicamente ahí me dije, bueno, quiero escribir algo como un poco como sin tanto esfuerzo, digamos, y que evidentemente tuviera que ver con lo que estaba sintiendo en ese momento, que era como una gran incomodidad, una gran incertidumbre por qué era lo que estaba pasando, qué iba a pasar, una gran bronca también, porque me parecía que muchas cosas ya se venían dando. O sea, me parece que la pandemia sirvió para acelerar cosas que ya estaban de moda, diríamos, ¿no? Que ya estaban ahí, ¿no? En el aire, y que era como cuando uno dice, bueno, viste por eso, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Ya estaba al caer y muchas a mí no me gustaban, entonces me parecía que me dio mucha bronca también la primera, que es lógico, ¿no? Pero la docilidad de la gente ante sus estados, digamos, ¿no? Como todo el mundo yo siempre pensé que estábamos todos mucho más enojados con nuestros gobiernos y estados, y mucho más incrédulos de nuestros gobiernos y estados. Resulta que ahí los estados dijeron, hagan esto, esto y esto, y toda la gente hizo todo lo que no lo dijeron, digamos, y los que no lo hacían eran locos, digamos, ¿no? Así como también me molestó, por ejemplo, en Francia los antivacunas, que creo que salieron cuando más o menos la epidemia terminada, y ahí salieron a decir, no, está mal. En ese momento ya no había nada. Después de que había miles de muertos. Claro, miles de muertos, y siendo absolutamente verosímil el virus, como ¿qué venís ahora? Bueno, lo que te quiero decir es que el libro fue escrito como con esa situación de cronista, ¿no? De estar ahí en la guerra, ¿no? Estar confinado, estar en esa situación, y bueno, supongo que siempre los que escribimos, una de las cosas con las que lidiamos la angustia o elaboramos la angustia es escribiendo, y entonces me ganó un poco el pulso de la hora, del momento, ¿no? Entonces cada vez lo veo más como un libro de crónica como puedo hacer yo, en el sentido de que siempre va hacia el ensayo, digamos, y hacia cierto tipo de asociación libre, con distintos recuerdos y con distintos contenidos, ¿no? ¿Y crees que vamos a ir volviendo a ese estado previo a la pandemia, saludarnos de abrazo, de beso, o se ha ido normalizando tal vez eso que antes alguien cuando no saludaba de beso era como el raro, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Tiene fobia a la gente? Yo ahí diría que hay una relación con la asepsia que ya venía, por ejemplo, ¿no? Como digo, me parece que todo eso del contacto bien con los objetos, entre personas, tiene mucho que ver con la asepsia, ¿no? Acá en Francia, por ejemplo, vos no entras a ninguna casa sin sacarte los zapatos. Ajá. ¿Y por qué? ¿Que son orientales? No, lo haces porque supuestamente dejas las bacterias afuera, ¿no? Okay. Digo, eso en Buenos Aires, hasta que me vine, por lo menos, en las clases altas, podríamos decir, es cierto, no vivo, pero no era condición. En Chile tampoco. Ridículo, ¿no? Sí. Entonces, y acá va a ser muy difícil que vos vayas a una casa y te inviten y vos no tengas que sacarte los zapatos. Entonces, hay una relación con que todo sea aséptico, ¿no? Y que eso está guiado por un discurso científico, ¿no? Que creo que es el discurso casi religioso. Creo que el discurso religioso de la época es una mezcla de discurso del marketing con el discurso científico, digamos, ¿no? Entonces, y sobre todo el discurso médico, ¿no? O sea, como que nos atacan con que tenemos que ser sanos, saludables, comer bien, ¿no? Y creo que todo ese discurso hizo como mucho mella en la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que eso ponerle va a seguir en el sentido en que no veo que haya los fumadores los tratan a los fumadores como si fueran terroristas, más o menos, ¿no? Y acá se usa mucho el cigarrillo electrónico. Y por ahí los franceses fuman un montón. Sí, limpio, ¿no? Sí, pero digo, esa locura ya venía, ¿no? Como que la gente, alguien saca un cigarrillo, parece que sacar un arma, más o menos, ¿no? Como, bueno, sé yo, hay algunas cosas que van a seguir, otras, espero, no sé, poder ir a un recital o al teatro, se va a normalizar, digamos. Sí. Hace poco también publicaste el libro Cassette Virgen, que es un conjunto de relatos, digamos, autobiográficos, en donde tu memoria personal es el hilo conductor de ese desplante narrativo. Alguien dijo una vez que cuando comprabas un cassette o un vinilo, no estás comprando el producto, sino que estás comprando la nostalgia.
literal y literariamente, podríamos decir. ¿Cuál es la importancia de estos objetos en relación con tu memoria personal? ¿Y cómo puede ser, o cómo se explica que un objeto cualquiera adquiera distintas significaciones dependiendo del sujeto con que se relaciona? ¿Coleccionas cosas? ¿Eres coleccionista? No, para nada. ¿Coleccionista de algo, no? No possessions, decía Lennon. No, y cada vez menos. Como, creo que con lo último, hace poco escribí un texto que me pidieron para una antología donde los escritores hablaban de sus bibliotecas, digamos. Claro, sí, muy común. Y yo a mí le puse mi biblioteca fantasma, porque en realidad no había nada. entre Buenos Aires, que me vine para acá, y después acá me mudé en el campo, o sea, ya ni siquiera mis libros tengo conmigo, así que no, para nada fetichista, coleccionista, nada, no. Sí creo que a cambio de eso, evidentemente, tengo una relación con el recuerdo, como más fetichizada, así que es como que soy como muy sensible a la aparición del recuerdo. ¿Pero cassette utilizan? ¿Los tienen No, ahí? para nada, no, está bien lo de, no. Bueno, por suerte mi madre no tira nada, o sea que ponerle los cassettes míos habrán quedado en lo de mi madre y mi madre los debe tener ahí en alguna caja, en el último mueble de no sé qué. Pero no, cassette en realidad el título vino o apareció cuando no me cerraba que se llamara como uno de los cuentos. El libro se iba a llamar Nombres Propios, que es uno de los relatos que está ahí. Y a mí en general no me gusta que los libros de relatos se llamen como uno de los relatos, digamos, ¿no? Siempre me gusta que tengan un título exterior, digamos, ¿no? Y entonces no me gustaba por eso. Y un día como si nada me vino la idea de cassette virgen y no sabía por qué y después empecé a entender, pero me gustaba, que estaba como esa doble función musical y de época, ¿no? Es decir, por un lado, muchas de las cosas que se cuentan en cassette virgen tienen que ver con lo que sería el momento de mi infancia y también mi juventud, y en ese momento el cassette es como un compañero generacional, digamos, ¿no? O sea, yo empecé a escuchar música escuchando cassettes. ¿Está bien? Después llegó el CD, ¿no? A mediados de los 90, pero ponele, yo me compré un equipo donde pude escuchar CD en el 94. Como siempre, la gente de recursos acomodados, tal vez lo tendría desde el 91, qué sé yo. Pero yo que era de clase media baja, digamos, lo tuve en el 94, digamos, ¿no? Y otros lo tuvieron en el 96, supongo. Entonces el CD llegó tarde, digamos, para cuando yo escuchaba música a los 12 años, ponerle, me acuerdo de una antología de los Doors, compré un cassette doble, como si fuera el día de hoy, que fui a comprarlo, digamos. Y después el tráfico que eso implicaba, porque como a su vez, ¿no? Eso cuesta imaginarlo hoy, ¿no? Pero que tenemos uno de mis paraísos es Spotify. Sí. Vivo en Spotify. El día que no tengo Spotify me siento como si me faltara una droga, más o menos. No puedo vivir literalmente sin Spotify. Pero digo, en aquel momento pensemos que la música estaba o en la radio o la tenías y grabada de ahí. Entonces uno se grababa con los cassettes. Entonces los cassettes tienen esta cuestión de marca de época, que para mí era muy importante, porque los textos tienen una marca de época. Y son también, digo, un arco entre, uno diría, esta época en el que se publican y esa época, ¿no? En general hay un narrador, que es un narrador adulto, diríamos, ¿no? Un narrador más o menos con mi edad, diríamos, ¿no? Más o menos con mis coordenadas vitales, que recuerda cosas, o mejor dicho, que le aparecen ciertos recuerdos a veces en la realidad y que quiere un poco entender por qué aparecen esos recuerdos, esas imágenes, que como vos mismo dijiste, son muchas veces muy raras. Es decir, no es un libro autobiográfico en el sentido clásico, ordenado, ¿viste? Qué sé yo, sino que es absolutamente caprichoso en la aparición de descubrir por qué uno se acuerda de tal cosa, porque como ustedes saben, la memoria es selectiva y en realidad siempre hay un sentido, hay una intención para acordarse de algo, porque lo que lo gana todo es el olvido. Entonces en realidad uno
el 98% de las cosas se las olvida de lo que pasó hace 2 semanas. Si yo te digo a vos, ¿te acordás que hiciste el miércoles de hace 2 semanas? No te acordás nada. Entonces todo eso se fue al olvido. Ahora, hay alguna cosa que sí retenés. Bueno, ¿y eso por qué lo retenés? Digamos, ¿y eso por qué reaparece? Bueno, esas eran como cosas que era para mí el hilo conductor de esos relatos, ¿no? Perfecto. Y para ir finalizando, Edgardo, ya nos adelantaste un poco que estás escribiendo poemas. ¿Tienes algún otro proyecto de escritura? Y si además nos pudieses recomendar para la gente que está escuchando un par de libros que te hayan marcado en el último tiempo, que quizás no conozcamos y podamos aventurarnos, digamos, en tu imaginario, en lo que estás leyendo. Sí, bueno, por otro lado estoy empezando a retomar, no empezando a escribir porque ya la había empezado, pero empezando a retomar una novela, que es una novela grande, que cuando digo grande es como grandota en páginas y en problemas a resolver, que hace muchos años que vengo tratando de escribir, que es una novela, así que ahora estoy volviendo a meterme en ese río. Es una novela que se llama Las cenizas y que cruza como 2 tradiciones, que es la novela del padre y la novela alcohólica, digamos. No, lo cual es como denso porque es como también tratar de meterse con 2 tradiciones novelísticas muy gordas. Pero estoy con eso y respecto de lo que decías de recomendarte, bueno, me gustó mucho el libro hablando de un poco de la época, me gustó mucho el libro Tecnoceno que sacó Flavia Costa, por ejemplo, el año pasado también. Cuando salió Contacto salió también ese libro, un mes de diferencia, y de hecho hay una charla que la pueden encontrar, que hicimos los dos, donde yo hablo del libro de ella y ella habla de mi libro. Eso estuvo bueno. Estoy leyendo mucho a Annie Ernaux, una autora francesa que me gusta mucho, que pueden encontrar sus libros, la mayoría traducidos, que me gusta mucho. Estoy leyendo ahora, bueno, acaba de salir en Francia. Voy a ver si me dejan traducirlo, a ver cómo puedo hacer, pero si no lo traduzco yo, igual cómprenlo cuando lo vean, ese librito de Annie Ernaux que sacó ahora, que se llama Le Jeune Homme, o sea, el muchacho. Y ¿qué más? Y después siempre estoy leyendo cosas nuevas que me acercan de todos lados, así que siempre estoy como siempre leo muchos libros a la vez y bueno, y en todos interrumpo, o sea, en casi todos interrumpo la lectura, pero todos los termino después de a veces inmediatamente y a veces después de 2 años, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por esta conversación acá en un bar de París. Esto ha sido posible gracias a la gestión de Bibliotecas UC, ¿no? y de quien les habla. Esperamos escucharnos, en un próximo capítulo de este ciclo de fabulaciones críticas, encuentros literarios con escritoras y escritores latinoamericanos por el mundo. Gracias, Edgardo. No sé si quieres despedirte con algunas palabras. Gracias y bueno, ojalá nos podamos ver en Santiago pronto. Gracias. Eso.